Su hermana se divorció y mi esposo me dio 3 días para irme porque la familia es lo primero. Ellos cambiaron las cerraduras y tiraron mi ropa a la calle. Lo que olvidaron es que la casa es herencia de mi abuela y la orden de desalojo que trae la policía no es para mí, es para ellos. Dicen que el infierno no son otros lugares, ni demonios con tridentes. A veces, el infierno llega en un Uber XL cargado de maletas, con una sonrisa falsa y un par de niños malcriados, y se estaciona justo encima de las hortensias que tu abuela plantó hace 50 años. Mi nombre es Beatriz. Tengo 38 años y soy dueña de una empresa de catering y decoración de eventos en la Ciudad de México. Me he pasado la vida construyendo orden a partir del caos. Organizo bodas para 500 personas donde cada servilleta debe estar alineada al milímetro, y soluciono crisis de novias histéricas sin que se me mueva un solo pelo. Pero nada, absolutamente nada en mi carrera profesional, me había preparado para el caos que estaba a punto de desatarse en mi propia sala de estar. Todo comenzó un martes por la noche. Recuerdo el día con una claridad dolorosa porque acababa de llegar de supervisar un evento corporativo en Santa Fe. Mis pies palpitaban dentro de los tacones, y lo único que deseaba era sumergirme en la tina de baño antigua, esa de patas de garra que era el orgullo de mi casa en Coyoacán. Esta casa no es solo una propiedad. Es un legado. Es una casona de estilo colonial, con muros de piedra volcánica y un patio interior donde el tiempo parece detenerse. Fue la herencia de mi abuela materna, la mujer que me crió cuando mis padres fallecieron en un accidente. Cada azulejo de talavera en la cocina, cada viga de madera en el techo, cuenta una historia de sacrificio y amor. Mi abuela trabajó costurando ajeno toda su vida para comprar este terreno y construir, ladrillo a ladrillo, su refugio. Y yo, su nieta, había jurado protegerlo. Al llegar, el portón eléctrico se abrió con su habitual zumbido, pero mi coche no pudo entrar. Había un sedán rojo, brillante y vulgar, estacionado en diagonal, aplastando sin piedad el macizo de hortensias azules que flanqueaba la entrada. Sentí un pinchazo en el estómago. Conocía ese coche. Bajé la ventanilla, incrédula. Rogelio, mi esposo desde hace 8 años, salió de la casa secándose las manos en los pantalones. Rogelio es un hombre atractivo, de esos que envejecen bien físicamente pero que emocionalmente se quedaron estancados en la adolescencia. Siempre con esa sonrisa de niño que ha roto un plato y espera que mamá lo perdone. Amor. Llegaste temprano, dijo, como si el coche intruso fuera invisible. Rogelio, ¿qué hace el coche de tu hermana encima de mis flores? Pregunté, tratando de mantener la calma. Mi voz sonó más afilada de lo que pretendía. Ah, eso. Se rascó la nuca, un gesto que siempre hacía cuando estaba a punto de soltar una bomba. Pues verás, Bea. Karina tuvo un problemita. Ya sabes cómo es su marido, bueno, su exmarido ahora. El tercero, ¿no? En fin, la cosa se puso fea y no tenía a dónde ir. Antes de que pudiera procesar la información, la puerta principal se abrió de golpe. Karina apareció en el umbral. Llevaba una bata de seda que reconocí inmediatamente, era mía. Sostenía una copa de mi vino tinto reserva en una mano y un cigarrillo encendido en la otra, dejando caer la ceniza sobre el piso de barro artesanal del pórtico. «Hola, cuñis», gritó, agitando la copa y derramando unas gotas sobre mi bata. «Qué bueno que llegas». No encontrábamos el sacacorchos bueno, así que tuve que improvisar. «Oye, tu casa es enorme, pero se siente tan vacía. Le hace falta vida, ¿no crees?» Respiré hondo. «Paciencia, Beatriz», escuché la voz de mi abuela en mi cabeza. «La familia es complicada». «Karina», dije, bajando del auto y cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿Qué haces con mi bata?» «Ay, no seas delicada». La mía estaba en una de las maletas y me dio flojera buscarla. «Además, te queda un poco grande, ¿no? A mí me ajusta mejor». Dio una calada al cigarrillo y me lanzó una mirada de arriba abajo, esa mirada que solo las cuñadas tóxicas perfeccionan, la que te dice que estás gorda, vieja y mal vestida, todo en un segundo. Entré a mi casa, mi santuario,
y lo que vi me heló la sangre. El recibidor, usualmente impecable con su mesa de madera rústica y el jarrón de lilies frescas, parecía un campo de batalla. Había maletas abiertas vomitando ropa por todas partes. Juguetes de plástico neón estaban esparcidos por el suelo como minas terrestres. Los dos hijos de Karina, unos gemelos de 10 años a los que yo llamaba secretamente los huracanes, estaban saltando en mi sofá de terciopelo beige. Con zapatos puestos. Rogelio. Exclamé, girándome hacia mi marido, que había entrado detrás de mí como un perro regañado. Son niños, Bea, déjalos ser, intervino Karina desde la puerta, apagando el cigarrillo en una de mis macetas de interior. Están estresados por el divorcio. Necesitan liberar energía. Bájense del sofá. Ahora, ordené con mi voz de dueña de negocio. Los niños se detuvieron un segundo, me miraron desafiantes, y luego miraron a su madre. Hagan caso a su tía, mis amores, dijo Karina con un tono de voz que claramente decía, ignórenla. Pero con cuidado, no se vayan a lastimar con esos muebles tan viejos. Esa noche fue el comienzo del asedio. Rogelio me explicó, mientras yo intentaba limpiar las manchas de lodo del sofá, que Karina se quedaría unas semanas hasta que encontrara un departamento. No tiene a dónde ir, Bea. No tiene dinero, el desgraciado de su ex le congeló las cuentas. Es mi hermana. No puedo dejarla en la calle. Hay hoteles, Rogelio. Hay Airbnb. Podríamos pagarle un mes de renta en algún lugar, sugerí, frotando la tela con furia. No seas insensible. Rogelio me miró como si yo fuera el monstruo. Necesita apoyo emocional. Necesita a su familia. Además, esta casa es gigante. Tú y yo solos aquí, nos sobra espacio. Ella y los niños ocuparán las habitaciones de huéspedes del fondo. Ni los vas a notar. Ni los vas a notar. Esa frase resonaría en mi cabeza con ironía cruel durante las siguientes semanas. La invasión no fue un evento único, fue una marea creciente. Al día siguiente, descubrí que Karina había reorganizado mi cocina. Mis especias, ordenadas alfabéticamente y por región de origen, estaban revueltas en una caja de cartón. En su lugar, había colocado sus polvos para batidos dietéticos y suplementos de dudosa procedencia que vendía por internet. Necesitaba espacio para mi negocio, Cuñis, me dijo cuando le reclamé. Tú siempre estás trabajando fuera, casi ni cocinas. Yo soy la que va a estar aquí todo el día, necesito que esto sea funcional para mí. Esta es mi cocina, Karina. Y yo sí cocino. Es mi terapia. Pues búscate otra terapia, porque esta cocina es un laberinto. Además, ese juego de ollas de cobre, se ve tan anticuado. Deberías tirarlo y comprar algo de teflón, más moderno. Me mordí la lengua. Lo hice por Rogelio. Lo hice porque, en el fondo, yo también quería una familia unida. Crecí sola con mi abuela, y la idea de una casa llena de gente, ruido y risas siempre había sido un sueño lejano. Quizás estaba siendo demasiado rígida, pensé. Quizás Karina tenía razón y yo me estaba convirtiendo en una solterona amargada antes de tiempo. Pero luego llegó el incidente del Museo del Dolor, como empecé a llamarlo en mi mente. Fue un domingo, 2 semanas después de su llegada. Doña Imelda, mi suegra, vino a comer. Doña Imelda es una mujer pequeña, de apariencia frágil, pero con la voluntad de un dictador y la lengua de una víbora. Siempre me ha tratado con una condescendencia exquisita, como si me estuviera haciendo un favor al permitirme estar casada con su bebé, Rogelio. Yo me había levantado a las 5 de la mañana para preparar mole poblano desde cero. Tosté los chiles, molí las especias, preparé el chocolate artesanal. Era la receta de mi abuela, un proceso sagrado que tomaba horas. Quería hacer un gesto de paz. Quería demostrarles que podía ser la anfitriona perfecta. Cuando serví la comida en el comedor principal, usando la vajilla de gala, Karina hizo una mueca de asco al probar el primer bocado. ¡Ay, no! Esto está picosísimo. Y sabe,
raro. Como a tierra. Empujó el plato. Mami, no comas esto, te va a dar agruras. Doña Imelda dejó el tenedor con delicadeza teatral. Tienes razón, hija. Beatriz, querida, sabes que mi estómago es delicado. ¿No pensaste en eso? Es un poco egoísta de tu parte cocinar algo tan pesado sabiendo que hay niños y gente mayor. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero no de tristeza, sino de rabia pura. Es mole, doña Imelda. Es la receta tradicional. No pica, es dulce. A mí no me gusta, interrumpió uno de los gemelos, tirando un trozo de pollo al suelo para que se lo comiera el perro. Bueno, no pasa nada, dijo Rogelio, siempre el pacificador cobarde. Pedimos unas pizzas y ya está. ¿Pizzas? Pregunté, sintiendo cómo me temblaban las manos. Me pasé 8 horas cocinando esto. Ay, Beatriz, no seas dramática, dijo Karina, sacando su celular. Ya estoy pidiendo. ¿De pepperoni para todos? Ah, y Rogelio, ¿tienes efectivo? Es que mi tarjeta sigue bloqueada y el repartidor no trae terminal. Rogelio me miró. Amor, ¿tienes 500 pesos? No pasé al cajero. En ese momento, mi mente viajó al pasado. Un flashback doloroso y nítido. Hace 3 años. Estábamos en nuestra habitación. Yo acababa de descubrir un retiro de 50,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros conjunta. ¿Qué es esto, Rogelio? Le había preguntado, mostrando el estado de cuenta. ¿Es qué? Karina necesitaba ayuda, balbuceó él. Se quería ir a Cancún con sus amigas para superar su segundo divorcio. Estaba muy deprimida, Bea. Me dijo que si no se iba a hacer algo terrible. ¿Le pagaste unas vacaciones de lujo con nuestros ahorros para el coche nuevo? No son vacaciones, es terapia. Y mi mamá dijo que... Tú, mamá. Siempre tú, mamá. Beatriz, el dinero va y viene. La familia es para siempre. No seas materialista. De vuelta al presente, en la mesa del comedor, miré a mi marido. El mismo hombre que me había llamado materialista, por preocuparme por nuestros ahorros, ahora me pedía dinero para pagar la pizza que iba a reemplazar la comida que yo había preparado con tanto amor. No tengo efectivo, mentí, tomando mi plato de mole y poniéndome de pie. Y voy a comer esto. En mi cocina. Ustedes pueden comer lo que quieran, pero no esperen que yo lo pague. Hubo un silencio sepulcral. Doña Imelda soltó un suspiro largo y tembloroso, llevándose la mano al pecho. Dios mío, qué falta de caridad. Rogelio, hijo, ¿así te trata esta mujer? Negándole un pedazo de pan a tu hermana y a tus sobrinos. Es pizza, mamá, no pan, murmuró Rogelio, pero luego me miró con reproche. Bea, por favor. No hagas una escena. Me fui a la cocina, me senté sola en la mesa auxiliar y comí mi mole. Estaba delicioso. Pero me supo a ceniza. La situación escaló rápidamente desde ahí. Karina dejó de fingir amabilidad. Empezó a tratarme como al servicio doméstico. Dejaba su ropa sucia en el pasillo, esperando mágicamente que apareciera lavada y doblada. Los niños usaban mis toallas blancas para limpiar sus zapatos de fútbol. ¿Y Rogelio? Rogelio se encogía cada vez más, convirtiéndose en una sombra que solo asentía a todo lo que decían su madre y su hermana. Pero el verdadero insulto, el que empezó a resquebrajar los cimientos de mi paciencia, ocurrió un sábado por la tarde. Llegué a casa y escuché voces provenientes del estudio de mi abuela. Ese cuarto era sagrado. Allí guardaba sus libros antiguos, su máquina de coser Singer original, y un pequeño altar con sus fotos y velas que yo encendía todos los días. Era un lugar de silencio y respeto. La puerta estaba abierta de par en par, entré y me quedé paralizada. El escritorio de caoba de mi abuela había sido arrastrado contra la pared. En su lugar, había un aro de luz gigante y un trípode.
Karina estaba sentada en la silla de lectura de terciopelo de mi abuela, maquillada exageradamente, hablando a la cámara de su teléfono. Hola mis amores. Bienvenidos a otro live de Karina Lifestyle. Hoy les voy a mostrar cómo transformar su vida con estos suplementos maravillosos. Miré a mi alrededor. Mis libros estaban tirados en el suelo, usados como soporte para elevar el aro de luz. Y el altar de mi abuela no estaba. ¿Dónde está? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Karina se sobresaltó, miró a la cámara y sonrió falsamente. Ay, perdón chicos, es la señora de la limpieza que entró sin tocar. Ahorita vuelvo. Cortó la transmisión y me miró con fastidio. ¿Qué te pasa? Estoy trabajando. Casi me arruinas el live. ¿Dónde están las cosas de mi abuela? Repetí, sintiendo una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Ah, esas chivas viejas. Las quité. Daban mala vibra, muy tétricas con todas esas velas. Parecía brujería. Las metí en una caja y Rogelio las bajó al garaje. ¿Al garaje? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Pusiste las fotos de mi abuela muerta en el garaje, junto a la basura y las herramientas? Ay, Beatriz, supéralo. Se murió hace años. Necesitaba el espacio. La luz aquí es perfecta para mis vídeos. Además, Rogelio dijo que estaba bien. Dijo que tú casi no usas este cuarto. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido ruidoso. Fue como el sonido de un cristal fino al quebrarse, un clic seco y definitivo. Me di la vuelta y salí del cuarto sin decir una palabra. Bajé al garaje. Allí, en una esquina húmeda, estaba la caja de cartón. Habían tirado las fotos sin cuidado, el marco de plata de la foto favorita de mi abuela estaba roto, el vidrio astillado sobre su rostro sonriente. Recogí la foto con manos temblorosas. Me corté el dedo con un trozo de vidrio. La gota de sangre cayó sobre la imagen, justo en la mejilla de mi abuela, como una lágrima roja. Rogelio bajó unos minutos después. Me vio arrodillada en el suelo, abrazando la caja, llorando en silencio. Bea, empezó, acercándose con cautela. No te pongas así. Es solo temporal. Karina necesita sentirse útil, necesita trabajar. Pensé que no te importaría compartir el estudio. Me levanté lentamente. Limpié la sangre de mi dedo en mi pantalón. Lo miré a los ojos, y por primera vez en 8 años, no vi al hombre que amaba. Vi a un extraño. Un extraño débil, patético y cruel. Saca las cosas de Karina del estudio, dije con una voz tan fría que hasta yo me desconocí. Ahora mismo. No puedo hacer eso, Bea. Está en medio de una campaña importante. Si le quito el espacio, se va a deprimir otra vez. Mi mamá dice que... No me importa lo que diga tu mamá. Tienes 1 hora. O la saco yo, y no voy a ser tan cuidadosa como ella fue con las cosas de mi abuela. Rogelio me miró, sorprendido por mi tono. Luego, su expresión cambió. Endureció la mandíbula, tratando de invocar una autoridad que no tenía. No voy a hacerlo, Beatriz. Esta también es mi casa. Y mi hermana se queda en el estudio. Estás siendo histérica y egoísta. Deberías aprender a compartir. Tu abuela ya está muerta, a ella no le importa dónde están sus fotos. A los vivos sí nos importa comer. Ahí estaba. La declaración de guerra. ¿Esta es tu casa? Pregunté, suavemente. Claro que sí. Estamos casados. Lo que es tuyo es mío. Así funciona el matrimonio. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero peligrosa. Rogelio no lo sabía, pero acababa de cometer el error más grande de su vida. Él creía que el matrimonio era una carta blanca para apropiarse de todo. Olvidaba un pequeño detalle:
mi abuela no solo me había dejado una casa y recetas de cocina. Me había dejado una educación férrea sobre la importancia de los papeles, las firmas y la propiedad privada. Está bien, Rogelio, dije, levantando la caja con cuidado. Tienes razón. A los vivos nos importa comer. Y a algunos vivos, nos importa mucho sobrevivir. Subí las escaleras con la caja en brazos, ignorando sus llamados. Llevé las cosas de mi abuela a mi habitación, cerré la puerta con llave y limpié cada marco, cada vela. Esa noche dormí abrazada a la foto rota. No volví a discutir. No volví a gritar. Me volví una estatua de hielo en mi propia casa. Los dejé hacer. Los dejé extenderse como una plaga. Dejé que Karina siguiera transmitiendo, que los niños siguieran saltando en los muebles, que doña Imelda siguiera criticando mi comida. Porque necesitaba que se confiaran. Necesitaba que creyeran que habían ganado. Necesitaba que dieran el siguiente paso, el paso que los llevaría directamente al precipicio. Y no tuve que esperar mucho. La avaricia es como el agua, siempre busca una grieta por donde filtrarse, y eventualmente, revienta la presa. La calma chicha duró 3 semanas. 3 semanas en las que me convertí en un fantasma que flotaba por los pasillos de mi propia residencia. Salía antes de que el sol despuntara y regresaba cuando la luna ya estaba alta, evitando cualquier interacción innecesaria. Pero mis ojos y oídos estaban más abiertos que nunca. Karina se había adueñado por completo de la planta baja. Había colgado unos cuadros espantosos de arte abstracto barato sobre mis paredes de piedra volcánica y llenaba la casa con el olor empalagoso de sus inciensos. Atrae dinero. Rogelio, por su parte, caminaba con el pecho inflado, disfrutando de su papel de patriarca protector de su hermana y sobrinos, todo financiado con la tarjeta de crédito suplementaria que yo, estúpidamente, le había dado años atrás para emergencias. Las notificaciones llegaban a mi celular. Liverpool, $3,500 MXN. Restaurante El Cardenal, $2,800 MXN. Spa y Belleza, $1,500 MXN. Emergencias, claro. No cancelé la tarjeta. No todavía. Cada cargo era una línea más en el expediente mental que estaba construyendo. El verdadero punto de quiebre, el momento en que la indignación se transformó en estrategia militar, llegó un jueves por la tarde. Había terminado temprano una reunión con un proveedor de flores en el mercado de Jamaica y decidí pasar por casa para recoger unos documentos. Entré por la puerta de servicio, sigilosa como un gato. El sonido de golpes metálicos y risas venía del jardín trasero. El jardín era el corazón de la casa. Mi abuela había cultivado allí más de 50 variedades de rosas. Había un rosal trepador, un ladybanks amarillo, que tenía más de 80 años y cubría la pérgola donde ella solía tomar el té. Mis cenizas, una parte de las cenizas de mi abuela estaban esparcidas al pie de ese rosal. Era tierra sagrada. Caminé hacia el ventanal que daba al jardín y me detuve en seco. Sentí como si me hubieran vaciado una cubeta de agua helada en la nuca. Había 3 hombres con picos y palas en medio de mi jardín. Estaban arrancando los rosales. Vi como uno de ellos clavaba la pala en la raíz del rosal trepador de mi abuela, desgarrándolo con un crujido seco que sonó como huesos rompiéndose. Karina estaba de pie en el porche, con unas gafas de sol enormes, señalando con el dedo. Sí, todo eso fuera. Quiero que el jacuzzi vaya justo ahí, en el centro. Y quiten esas piedras viejas, vamos a poner un deck de madera sintética, algo moderno, tipo Tulum. Rogelio estaba a su lado, sosteniendo unos planos enrollados, asintiendo como un muñeco de resorte. Va a quedar increíble, Cari. Los niños van a disfrutar muchísimo la alberca. Y para las fiestas va a ser un hit. Exacto, hermanito. Además, esto le sube la plusvalía a la casa. Beatriz debería agradecernos. Ese jardín parecía de cementerio. No grité. No salí corriendo a detenerlos. Una parte de mí quería tomar una de las palas y golpear a Rogelio en la cabeza, pero la parte racional,
la parte que mi abuela había cultivado con tanto esmero, tomó el control. Saqué mi celular. Mis manos temblaban, pero logré enfocar. Grabé un vídeo. Grabé a los obreros destrozando las rosas. Grabé a Karina dando órdenes. Grabé a Rogelio firmando una autorización que le extendió el contratista. Hice zoom en el documento. Pude ver claramente la firma de Rogelio sobre la línea que decía, propietario. Guardé el teléfono. Me di la vuelta y salí de la casa sin que me vieran. Mientras conducía, las lágrimas corrían por mi cara, calientes y silenciosas. Perdóname, abuela, susurré. Perdóname por dejar que tocaran tus rosas. Pero te prometo que ese jacuzzi será la tumba de su arrogancia. Conduje directamente a Polanco, al despacho del licenciado Serrano. Serrano era un hombre de 70 años, con trajes impecables de 3 piezas y una mente afilada como una navaja de rasurar. Había sido el abogado de mi abuela y gestionaba el fideicomiso de la casa. Me recibió sin cita, alarmado por mi aspecto descompuesto. Beatriz, niña, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Le conté todo. Le mostré el vídeo. Le mostré los estados de cuenta. Le hablé de la invasión, de los insultos, del estudio, y finalmente, del jardín. Serrano escuchó en silencio, juntando las yemas de sus dedos. Cuando terminé, se levantó y fue hacia su archivador de caoba. Sacó una carpeta de cuero negro. Beatriz, recordemos lo básico, dijo con su voz grave y tranquilizadora. Tu abuela fue una mujer muy sabia. Ella desconfiaba de los hombres, y con razón. Cuando te heredó la casa, blindamos la propiedad. Abrió la carpeta y señaló la escritura pública. La casa es un bien propio, adquirido por herencia. Te casaste bajo el régimen de separación de bienes. Rogelio no tiene derecho ni a un ladrillo de esa casa. Ni uno. Él cree que sí, dije, limpiándome las lágrimas. Dice que después de 8 años todo es de los dos. Serrano soltó una risa seca, sin humor. Rogelio es un ignorante. Pero su ignorancia es nuestra mejor arma. Mira esto. Señaló el vídeo en mi celular. Al firmar esa autorización de obra como propietario, Rogelio acaba de cometer fraude. Está alterando una propiedad que no es suya, sin el consentimiento del dueño legal. Además, está usando fondos, ¿de dónde va a pagar esa obra? No lo sé. Seguramente pensaba usar mi tarjeta o pedir un préstamo. Vamos a averiguarlo. Serrano hizo un par de llamadas. En 10 minutos, tenía la información. Su cara se endureció. Beatriz, Rogelio solicitó un préstamo personal de 2,5 millones de pesos a una financiera de dudosa reputación hace 3 días. Puso la casa como aval. ¿Qué? Me levanté de la silla. Pero no puede. La casa no está a su nombre. Exacto. Falsificó tu firma en el documento de consentimiento del cónyuge. Serrano me miró con seriedad. Esto ya no es un divorcio contencioso, Beatriz. Esto es penal. Falsificación de documentos, fraude, y daños en propiedad ajena. Podemos meterlo a la cárcel ahora mismo. Sentí un vértigo. ¿Cárcel? ¿Rogelio? A pesar de todo, la idea me resultaba impactante. Pero luego recordé el crujido del rosal de mi abuela. Recordé la cara de suficiencia de Karina. No, dije lentamente. Si lo metemos a la cárcel ahora, Karina se hará la víctima. Dirá que soy una mujer vengativa que no apoya a la familia. Se quedará en mi casa llorando mientras yo lidio con el proceso legal. Quiero que se vayan. Quiero que se vayan los dos, y quiero que les duela. Serrano sonrió, una sonrisa lobuna. Entonces, haremos que ellos mismos caven su tumba. Deja que terminen de destruir el jardín. Deja que crean que tienen el control total. Necesitamos que cometan un acto de despojo flagrante. Necesitamos que te echen.
¿Que me echen? Sí. Si ellos te impiden el acceso a tu propia casa, la policía puede intervenir de inmediato por flagrancia. No tendremos que esperar meses para un juicio de desalojo civil. Será inmediato y brutal. Regresé a casa esa noche con el corazón blindado. El jardín estaba destrozado. Un montículo de tierra cubría lo que quedaba de mis rosales. Rogelio y Karina estaban en la sala, brindando con champán. «Vea», exclamó Rogelio, ya un poco ebrio. «Tengo noticias increíbles. Conseguí el financiamiento para la remodelación. Va a quedar espectacular». «Ah, ¿sí?», pregunté, fingiendo cansancio. «¿Y cómo lo conseguiste?» «Inversiones, amor. Negocios que tenía por ahí. No te preocupes por los detalles financieros, yo me encargo. Soy el hombre de la casa, ¿no?» Karina se rió, una risa tintineante y odiosa. «Por fin alguien con visión en esta casa». «Oye, Beatriz, hablando de visión, hemos estado pensando». Se miraron entre ellos. «Aquí viene», pensé. «La obra va a hacer mucho polvo», dijo Rogelio, adoptando un tono serio. «Y Karina necesita reposo absoluto por su espalda, el estrés del divorcio le ha afectado las lumbares. El colchón de la habitación de huéspedes es muy duro». «Ajá», los insté a continuar. «Necesitamos la Master Suite», soltó Rogelio. «El baño tiene hidromasaje, le servirá a Karina. Y bueno, yo necesito estar cerca para cuidarla, y los niños, en fin, necesitamos que nos cedas la habitación principal». «¿Me estás pidiendo que salga de mi cuarto?» «Solo temporalmente. Tú puedes pasar al cuarto de servicio de la planta baja. O bueno, hay un sofá cama en el estudio, ahora que Karina ya no lo usa tanto». Me quedé mirándolos. La audacia era tan inmensa que casi resultaba admirable. Me estaban pidiendo que durmiera en el cuarto de servicio de mi propia mansión. «No voy a dormir en el cuarto de servicio, Rogelio». «Bueno», intervino Karina, limándose una uña, «la verdad es que tu vibra está muy pesada últimamente, cuñis. Te la pasas con cara de amargada y eso afecta a los niños. Tal vez deberías tomarte unos días fuera. Irte a un hotel o algo. Para que todos estemos más tranquilos». Rogelio asintió, cobrando valor ante la insolencia de su hermana. «Sí, Bea. De hecho, creo que es lo mejor. Necesitamos espacio como familia para sanar. Karina, los niños y yo. Tú sobras un poco ahorita». «¿Sobro en mi casa?» «En nuestra casa. Y sí. Te doy 3 días. 3 días para que empaques lo que necesites y te busques un lugar por un tiempo. Hasta que la obra termine y las cosas se calmen». «¿Es un ultimátum?», pregunté. «Es una decisión de familia», dijo Rogelio, golpeando la mesa suavemente. «La familia es primero, Beatriz. Si no puedes entender eso, entonces tal vez tenemos problemas más graves de lo que pensaba». Bajé la mirada para ocultar el brillo de triunfo en mis ojos. Habían mordido el anzuelo. Se lo habían tragado entero, con todo y plomo. «Está bien», dije con voz temblorosa, fingiendo derrota. «Tienen razón. He sido egoísta. Me iré. Denme los 3 días para organizar mis cosas». Rogelio soltó el aire, aliviado. Se acercó y me dio un beso en la frente, un beso Judas. «Sabía que entenderías, amor. Es por el bien de todos». Esos 3 días fueron una actuación digna de un Oscar. Me moví por la casa con la cabeza gacha. Empaqué maletas. Pero no empaqué ropa. Aprovechando que ellos dormían hasta el mediodía y salían por las tardes a gastar el dinero del préstamo, me dediqué a sacar lo que realmente importaba. Primero, los documentos. Títulos de propiedad, pasaportes, actas de nacimiento, contratos de inversión. Todo fue a parar a la caja fuerte de mi oficina en el centro. Luego, las joyas.
Las esmeraldas de mi abuela, mis relojes, incluso los gemelos de oro que le había regalado a Rogelio en nuestro aniversario, ¿por qué dejárselos? Finalmente, el arte. Tenía 3 cuadros pequeños de Toledo y un tamaño grabado. Los envolví en sábanas viejas y los saqué en bolsas de lavandería sucia para que no sospecharan. Dejé los armarios llenos de ropa vieja que ya no usaba. Dejé los muebles. Dejé los electrodomésticos. Dejé todo lo que se podía reemplazar con dinero. Lo que no se podía reemplazar, el alma de la casa, ya estaba a salvo conmigo. También hice algo más. Llamé a un técnico de confianza. Instaló cámaras ocultas en la sala, en la entrada y en el pasillo principal. Eran minúsculas, imperceptibles. Conectadas directamente a la nube y a mi celular. El tercer día por la mañana, bajé con una maleta pequeña. Rogelio estaba en la cocina, bebiendo café en mi taza favorita. Ya me voy, le dije. Bien, bien. Ni siquiera me miró. Oye, déjanos las llaves del portón, Karina perdió las suyas. Están en la mesa de la entrada. Perfecto. Ah, y vea, no te tardes mucho en encontrarte a ti misma. Pero avisa antes de venir, no queremos visita sorpresa. No te preocupes, Rogelio. La próxima vez que me veas, será inolvidable. Salí de la casa. El sol de la mañana iluminaba el muñón destrozado del rosal de mi abuela. Sentí una punzada de dolor, pero también una certeza fría. Me subí a mi coche y conduje hasta un hotel boutique cercano. No iba a irme lejos. Me senté en la habitación, abrí mi laptop y conecté el feed de las cámaras. Y esperé. No tuve que esperar mucho. A eso de las 11 de la mañana, llegó un cerrajero. Lo vi por la cámara de la entrada. Rogelio salió a recibirlo. ¿Todo listo, jefe? Preguntó el cerrajero. Sí, quiero cambiar todas las combinaciones. Puerta principal, servicio y garaje. Y quiero instalar una de esas cerraduras inteligentes que se abren con huella digital. Solo mi huella y la de mi hermana. Entendido. Mi corazón latía con fuerza. Ahí estaba. El acto ilegal. Me estaban dejando fuera de mi propia propiedad. Pero Karina, fiel a su naturaleza, tenía que llevarlo un paso más allá. La vi salir con doña Imelda, que acababa de llegar para celebrar la liberación de la casa. Ay, hijo, qué bueno que por fin tomaste las riendas, decía doña Imelda, sentándose en mi sillón. Esa mujer te tenía sometido. Ahora sí, esta casa va a ser un hogar de verdad. Oye, Rogelio, dijo Karina, arrastrando unas bolsas negras de basura grandes por la sala. ¿Qué hacemos con las garras de Beatriz que dejó en el closet? Necesito espacio para mis vestidos. No sé, mételas al ático o algo. Ay, qué flojera subir. Además, esa ropa es horrible, pura ropa de vieja. Mejor la sacamos. Por la cámara, vi como Karina, con ayuda de los gemelos, que se reían como si fuera un juego, empezaba a sacar bolsas y bolsas de mi ropa. No las llevaron al garaje. Las arrastraron hasta la calle. Vi cómo Karina abría una bolsa y esparcía mis blusas y pantalones sobre la banqueta. Para que se las lleven los basureros. Gritó riendo. Limpieza de primavera. Tomé mi teléfono. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. Marqué el número del licenciado Serrano. Ya es hora, licenciado. Están cambiando las cerraduras y tirando mis cosas a la calle. Excelente, dijo Serrano. La patrulla está lista. El comandante Ramírez nos debe un favor y detesta a los invasores. Nos vemos ahí en 15 minutos. Colgué. Miré la pantalla una última vez. Rogelio estaba abrazando a su madre y a su hermana en mi sala, brindando otra vez. Se veían tan felices. Tan dueños del mundo. Cerré la laptop con un golpe seco. Disfruten el brindis, murmuré.
Porque va a ser el último. Arranqué el coche. La cacería había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. El trayecto de regreso a mi casa fue corto, pero se sintió eterno. Cada semáforo en rojo era una prueba a mi paciencia, cada segundo que pasaba aumentaba la presión en mi pecho. Pero no era ansiedad, era adrenalina. Pura y fría adrenalina. Al doblar la esquina de mi calle, la escena que me recibió era dantesca. Parecía un mercado de pulgas tras un huracán. Mis vestidos de seda, mis sacos de trabajo, mis zapatos, todo estaba esparcido por la banqueta y parte del arroyo vehicular. Doña Carmen, la vecina de enfrente, estaba en su puerta con los brazos cruzados, mirando la escena con una mezcla de horror y fascinación. Varios vecinos más se habían asomado. El cerrajero seguía trabajando en la puerta principal. Estacioné mi coche bloqueando la entrada del garaje, atrapando el sedán de Karina y la camioneta de Rogelio. Me bajé, ajustándome el saco. En ese momento, vi llegar 2 patrullas de la policía de la Ciudad de México por el otro extremo de la calle, con las torretas encendidas pero sin sirena. El licenciado Serrano bajó de su Mercedes negro justo detrás de ellos. Caminé hacia la entrada, mis tacones resonando sobre el asfalto como martillazos. Pisé una de mis blusas favoritas, ahora llena de polvo y huellas de zapatos. No me importó. Oigan. Grité. El cerrajero se detuvo, con el taladro en la mano. Rogelio salió de la casa, alertado por las luces de las patrullas. Karina y doña Imelda asomaron detrás de él. Al verme, la cara de Rogelio pasó de la confusión a la ira. ¿Qué haces aquí, Beatriz? Bramó, bajando los escalones. Te dije 3 días. Y te dije que avisaras. Y mira el escándalo que armas con los vecinos. ¿Escándalo? Señalé el tiradero de mi ropa en la calle. ¿Tú hablas de escándalo? Estamos limpiando, intervino Karina, cruzándose de brazos. Sacando la basura para renovar la energía. Vete ya, Beatriz, no eres bienvenida. Ya cambiamos la cerradura, así que ni lo intentes. En ese momento, los 4 oficiales de policía se acercaron, flanqueando al licenciado Serrano. El comandante Ramírez, un hombre robusto con bigote canoso y mirada de acero, se adelantó. Buenos días. ¿Quién es el responsable de este desorden en la vía pública? Rogelio intentó adoptar su postura de hombre importante. Oficial, no pasa nada. Es un asunto doméstico. Mi exmujer está un poco alterada porque le pedimos que se fuera. Estamos sacando sus cosas. Todo está bajo control. ¿Es mujer? Preguntó Serrano, dando un paso al frente. Sostenía una carpeta gruesa bajo el brazo. Hasta donde sé, el señor Rogelio y la señora Beatriz siguen legalmente casados. Y lo más importante, esta propiedad no pertenece a ninguna sociedad conyugal. ¿Quién es usted? Preguntó Rogelio, perdiendo un poco de su arrogancia. Soy el abogado de la dueña de esta casa. Y estamos aquí para reportar un delito flagrante de despojo, daño en propiedad ajena y robo. ¿Robo? Chilló doña Imelda. ¿Cómo se atreve? Mi hijo es el dueño de esta casa. El comandante Ramírez se dirigió a Rogelio. Señor, ¿puede mostrarme la escritura de la propiedad que acredite que usted es el dueño? Rogelio titubeó. Se puso rojo. Bueno, no la tengo a la mano, está guardada, pero soy el esposo. Vivimos aquí hace 8 años. La escritura está aquí, comandante, dijo Serrano, entregándole un documento oficial con sellos notariales. Propiedad exclusiva de la señora Beatriz Almazán, adquirida por herencia antes del matrimonio. Régimen conyugal, separación de bienes. El comandante revisó los papeles, asintió y miró a Rogelio con severidad. Señor, usted no aparece en ningún lado. Pero estamos casados. Insistió Rogelio, su voz subiendo de tono. Tengo derechos. Usted tiene derecho a guardar silencio, dijo Serrano con frialdad.
Porque también tenemos esto. Serrano sacó una tablet y reprodujo el vídeo de la cámara de seguridad. Se veía claramente al cerrajero forzando la chapa bajo órdenes de Rogelio, y a Karina y los niños sacando las bolsas de ropa y tirándolas. Cambiar las cerraduras para impedir el acceso al legítimo propietario es un delito de despojo según el Código Penal, explicó Serrano, disfrutando cada palabra. Tirar sus pertenencias a la calle es daño en propiedad. Y, hizo una pausa dramática, tenemos evidencia de que se han sustraído objetos de valor del interior. Mentira. Gritó Karina. Solo sacamos sus trapos viejos. Faltan joyas. Falta arte, dijo Beatriz, mintiendo con una naturalidad que sorprendió incluso a ella misma. Sabía que sus cosas estaban seguras, pero necesitaba asustarlos. Y dado que ustedes tienen el control de la casa y me impidieron el paso. Señor, dijo el comandante Ramírez, poniendo la mano sobre su funda, necesito que usted y las personas que lo acompañan desalojen el inmueble inmediatamente. No pueden hacernos esto. Rogelio estaba entrando en pánico. Miró a su madre, buscando ayuda, pero doña Imelda estaba pálida, abanicándose con la mano. Vivimos aquí. Tengo a mi hermana y a mis sobrinos. No tienen contrato de arrendamiento, no son propietarios, y la dueña legítima está aquí solicitando su remoción, dijo el oficial. Tienen 5 minutos para salir. Si se resisten, serán arrestados por invasión de propiedad. Rogelio, haz algo. Chilló Karina. Mis cosas. Tengo todas mis cremas y mi ropa adentro. Beatriz dio un paso adelante. Se paró frente a Karina, mirándola a los ojos. La diferencia de altura no importaba, en ese momento, Beatriz medía 3 metros. Tus cosas, dijo Beatriz con voz suave, están adentro. Igual que mi ropa estaba adentro hace 1 hora. Voy a entrar por ellas, dijo Karina, intentando pasar. Un oficial le bloqueó el paso. Nadie entra. El lugar es ahora una escena de crimen potencial por el reporte de robo de joyas. Todo lo que está adentro se queda como evidencia hasta que se haga el inventario. El color desapareció de la cara de Karina. Pero, mis tarjetas, mi celular está cargándose en la cocina. Lo siento, señora. Salga al perímetro. El cerrajero, viendo cómo se ponía la situación, empezó a recoger sus herramientas a toda prisa. Oiga, jefe, a mí no me meta en broncas, le dijo a Rogelio. Usted me dijo que era el dueño. Yo no quiero problemas con la tira. Ahí nos vemos. Y salió corriendo sin cobrar. Rogelio se quedó ahí parado, impotente. Miró la casa, luego me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de odio, pero también de un miedo profundo. Beatriz, no puedes hacernos esto. Es mi mamá. Son niños. Tú echaste a mi abuela al garaje, le recordé. Tú destrozaste su jardín. Tú tiraste mi ropa a la calle. Yo solo estoy aplicando la ley. Te voy a demandar. Amenazó Rogelio. Te voy a quitar la mitad de todo. No, Rogelio, intervino el licenciado Serrano. De hecho, prepárate. Porque mañana recibirás la notificación de una demanda por fraude. Tenemos el documento donde falsificaste la firma de Beatriz para pedir un préstamo de 2,5 millones de pesos poniendo esta casa como garantía. Eso es fraude bancario y falsificación de documentos privados. Son de 3 a 9 años de prisión. Las rodillas de Rogelio flaquearon. Se tuvo que apoyar en el cofre de la patrulla para no caerse. ¿Cómo saben? Lo sabemos todo. Y por cierto, ese dinero, el banco va a querer recuperarlo. Y como la garantía, la casa, no era tuya para darla, van a ir contra tus activos personales. Tu sueldo, tu coche, todo embargado. Doña Imelda soltó un gemido y se desmayó dramáticamente en los brazos de Karina. Nadie se movió para ayudarla, excepto Karina, que gritaban ayuda, mi mamá se muere. Llamen a una ambulancia si quieren, dijo el comandante con indiferencia,
pero háganlo desde la banqueta. Fuera de la propiedad. Ahora. La expulsión fue un espectáculo lamentable. Rogelio, Karina arrastrando a los niños que lloraban porque habían dejado sus iPads adentro, y doña Imelda, recuperándose, milagrosamente rápido cuando vio que nadie le hacía caso, caminaron hacia la calle. Se quedaron parados en la acera, rodeados por mi ropa sucia. No tenían llaves del coche de Karina. Rogelio tenía las llaves de su camioneta en el bolsillo, por suerte para ellos. Me acerqué a la puerta principal. El cerrajero había dejado la chapa nueva puesta pero sin el cilindro final. El oficial me ayudó a asegurar la puerta provisionalmente. Me giré hacia ellos una última vez. Estaban amontonados junto a la camioneta de Rogelio, luciendo pequeños y derrotados. Beatriz, intentó Rogelio una última vez, con voz quebrada. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé, Rogelio. Tal vez al hotel de lujo donde mandaste a tu hermana con nuestro dinero. Ah, espera, no tienes dinero. Bueno, tu mamá tiene una casa, ¿no? Es pequeña, pero como tú dijiste, la familia es primero. Seguro caben todos ahí. Eres un monstruo, escupió Karina. Una bruja amargada. Te vas a quedar sola y te vas a pudrir en esta casa vieja con tus gatos. Sonreí. Una sonrisa genuina, luminosa, que sentí desde la punta de los pies. Prefiero estar sola en mi palacio que acompañada de parásitos. Adiós, Karina. Adiós, Rogelio. Nos vemos en el tribunal. Entré a mi casa y cerré la puerta. El sonido del pestillo al cerrarse fue la música más hermosa que había escuchado en años. Me recargué contra la madera sólida de la puerta y cerré los ojos. Afuera, escuchaba los gritos de Karina peleando con Rogelio, los llantos de los niños y el motor de la camioneta arrancando. Pero adentro había silencio. Mi silencio. Caminé hacia la sala. Estaba desordenada, con las marcas de su presencia por todas partes. Pero el aire se sentía diferente. Más ligero. Fui a la cocina, me serví una copa de vino y salí al jardín trasero. Miré el desastre. La tierra removida, el rosal destrozado, los agujeros para el jacuzzi que nunca existiría. Me dolió, claro que me dolió. Pero entonces, vi algo. Entre la tierra removida, en una raíz que parecía muerta y rota, había un pequeño brote verde. Minúsculo. Casi invisible. Pero estaba ahí. Las rosas de mi abuela eran fuertes. Habían sobrevivido plagas, heladas y tormentas. Sobrevivirían a Rogelio. Me arrodillé en la tierra y toqué el brote. Ya se fueron, abuela, susurré. Ganamos. Esa noche dormí en mi cama, en mi master suite, después de cambiar las sábanas 2 veces y rociar todo con lavanda. Dormí profundamente, sin pesadillas, sabiendo que afuera, en algún lugar de la ciudad, Rogelio estaba tratando de explicarle a su madre por qué iban a tener que dormir 5 personas en un departamento de 2 recámaras, y cómo iba a pagar una deuda millonaria sin trabajo y sin casa. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega de la mano de una mujer que defiende su hogar, es implacable. El silencio que descendió sobre mi calle tras la partida de las patrullas no se sintió vacío, se sintió lleno de posibilidades. Fue como el aire fresco después de una tormenta eléctrica, cargado de ozono y claridad. Sin embargo, la paz dentro de mi casa no significaba que la guerra hubiera terminado afuera. Al contrario, para Rogelio y Karina, el verdadero infierno apenas comenzaba. Las semanas siguientes se convirtieron en una coreografía legal ejecutada con precisión quirúrgica por el licenciado Serrano. Cumpliendo su promesa al pie de la letra, presentó la demanda penal por fraude bancario, falsificación de documentos y daño en propiedad ajena a primera hora del lunes siguiente al desalojo. Recuerdo vívidamente la mañana en que la realidad golpeó a Rogelio. Yo estaba en mi oficina, revisando los menús de otoño para una boda en San Miguel de Allende, cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de voz de doña Imelda. Dudé un segundo antes de reproducirlo, pero la curiosidad pudo más.
Beatriz, hija, por Dios santo, ten piedad. La policía ministerial fue a la oficina de Rogelio esta mañana. Se lo llevaron esposado, Beatriz. Delante de todos sus compañeros y de su jefe. Es tu esposo, por el amor de Dios. Retira la demanda o lo vas a arruinar. No respondí. No había piedad en mi corazón, solo una fría y necesaria búsqueda de justicia. Supe después, por medio del licenciado Serrano, que Rogelio fue liberado bajo fianza horas más tarde, pero el daño a su reputación era irreversible. La noticia de su arresto por fraude bancario, sumada al vídeo viral de su desalojo, cortesía de mi vecina doña Carmen, cuyo grupo de WhatsApp vecinal tenía más alcance que un noticiero local, fue demasiado para la imagen corporativa de su empresa. 3 días después, Rogelio fue despedido. Sin indemnización. La Carta de Recursos Humanos citaba, violación grave al Código de Ética y Conducta. El licenciado Serrano me contó los detalles con una satisfacción mal disimulada mientras tomábamos café en mi jardín, que poco a poco empezaba a mostrar signos de recuperación bajo los cuidados intensivos de don Anselmo, mi nuevo jardinero. Sin trabajo, Rogelio no tiene forma de pagar el préstamo de 2,5 millones de pesos que pidió a la financiera, explicó Serrano, revisando sus notas con sus gafas de montura de carey. Y como la garantía hipotecaria, es decir, tu casa, resultó ser fraudulenta, la financiera no se anduvo con rodeos. Ejecutaron la cláusula de embargo sobre sus bienes personales de inmediato. Se llevaron su camioneta ayer por la tarde. Y embargaron sus cuentas bancarias, que, por cierto, ya estaban en números rojos gracias a los gastos desenfrenados de tu cuñada. ¿Y dónde están viviendo? Pregunté, acariciando una hoja nueva del rosal trepador, que milagrosamente había sobrevivido al ataque. En el departamento de doña Imelda en la colonia Doctores. Cerré los ojos e imaginé la escena. El departamento de mi suegra tenía apenas 60 metros cuadrados, un solo baño con azulejos rotos y graves problemas de humedad. Ahora, ese pequeño espacio albergaba a doña Imelda, acostumbrada a su soledad, a Rogelio, deprimido, desempleado y sin un peso, a Karina, furiosa por haber perdido sus lujos, y a 2 niños hiperactivos acostumbrados a correr por mi jardín de 500 metros. Era una olla de presión a punto de estallar. Y, como era de esperarse, estalló. Supe los detalles morbosos gracias a una amiga en común que se encontró con Karina en el mercado de la colonia. Al parecer, la convivencia era una pesadilla digna de un reality show. Karina culpaba a Rogelio de haber sido un inútil y un cobarde, que no supo defender su casa. Rogelio, por primera vez, le gritó a su hermana, culpándola de haberlo presionado para pedir el préstamo y hacer la obra del maldito jacuzzi. Doña Imelda se pasaba el día llorando y rezando el rosario a todo volumen, lamentándose por haber perdido a la nuera perfecta, que le cocinaba mole y le mandaba regalos caros. La cereza del pastel fue la demanda ridícula que Karina intentó interponer en mi contra 2 meses después. Quería recuperar su ajuar, ropa de diseñador, zapatos de suela roja y bolsos italianos que se habían quedado dentro de mi casa tras el desalojo. El juez de lo civil desestimó la demanda en menos de 10 minutos. Señora, le dijo el juez a Karina, según la transcripción que me leyó Serrano entre risas, usted fue desalojada por invasión ilegal de propiedad. La propietaria, la señora Beatriz, ha presentado un peritaje certificado de los daños causados a su inmueble, jardín destruido, pisos de madera rayados, muebles antiguos rotos y paredes perforadas. El valor estimado de los daños y reparaciones supera los 350,000 pesos. Sus pertenencias quedan retenidas legalmente en garantía hasta que se cubra esa deuda. Karina salió del juzgado gritando improperios, pero salió descalza de sus lujos. ¿Saben qué hice con su ropa? No la quemé, aunque la tentación fue grande y hubiera sido catártico ver arder sus vestidos de seda. Pero mi abuela me enseñó que el desperdicio es pecado. Organicé una venta de garaje con causa en mi cochera. Fue un éxito rotundo. Mis vecinas, encantadas con el chisme y la oportunidad de comprar marcas de lujo a precios de remate, vaciaron las mesas en 2 horas. Vendí sus bolsos, sus zapatos, sus abrigos de piel sintética. Todo el dinero recaudado, hasta el último centavo,
fue donado a un refugio para mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar en Iztapalapa. Me pareció poéticamente justo. Los símbolos de la vanidad y el egoísmo de una mujer que intentó destruir mi hogar sirvieron para construir un refugio seguro para mujeres que realmente habían perdido el suyo. Mientras tanto, mi casa respiraba de nuevo. Don Anselmo tenía manos mágicas. Juntos, trabajamos durante meses para restaurar el daño. Rellenamos los horribles agujeros del jacuzzi, que nunca fue, fertilizamos la tierra herida con composta orgánica y plantamos especies nativas que atrajeran colibríes y abejas. Queríamos vida, no plástico. El rosal Ladybanks de mi abuela, aunque maltratado y con varias raíces cortadas, demostró ser tan resiliente como su dueña original. Perdió muchas ramas, sí, pero sus raíces profundas se aferraron a la vida con una terquedad admirable. 6 meses después del incidente, dio su primer brote nuevo, una pequeña rama verde, tierna pero desafiante, que apuntaba hacia el sol. Lloré cuando la vi. No de tristeza, sino de una gratitud inmensa. El año culminó con la firma final del divorcio. Rogelio llegó al juzgado luciendo 10 años más viejo. Su traje, que solía ser impecable, le quedaba grande y tenía una mancha en la solapa. Su cabello estaba ralo y tenía esa mirada gris y apagada de los hombres que han sido derrotados por su propia arrogancia. No hubo peleas por bienes. No había bienes que pelear. Él estaba en bancarrota técnica y yo tenía todo protegido bajo el régimen de separación de bienes y fideicomisos. Como parte de la negociación penal, aceptó un acuerdo de culpabilidad por el fraude para evitar la prisión efectiva. 5 años de libertad condicional y la obligación de destinar el 30% de cualquier ingreso futuro al pago de la deuda con la financiera. Básicamente, Rogelio trabajaría el resto de su vida laboral para pagar el capricho de un jacuzzi que nunca se construyó y unas vacaciones de su hermana que ya nadie recordaba. Al salir del juzgado, mientras el sol de la tarde iluminaba la escalinata, intentó acercarse a mí. Beatriz, su voz era un susurro ronco, casi irreconocible. Lo siento. De verdad. No sé en qué estaba pensando. Karina, ella me convenció de que tú eras la enemiga, de que eras egoísta. Me dijo que como hombre yo tenía derecho a todo. Levanté una mano, deteniéndolo en seco antes de que pudiera dar otro paso hacia mí. No culpes a Karina, Rogelio. Ella fue el veneno, sí, pero tú decidiste beberlo voluntariamente. Tú eras mi esposo. Tú hiciste votos para protegerme. En lugar de eso, me entregaste en bandeja de plata para que tu familia me devorara. Te extraño, dijo, y vi lágrimas reales en sus ojos, lágrimas de un niño que ha roto su juguete favorito y sabe que no tiene arreglo. Extraño nuestra vida. En casa de mi mamá es un infierno. Karina se fue a Tijuana con un tipo que conoció en internet hace 2 semanas, nos dejó a los niños y se llevó lo poco de valor que quedaba. Mi mamá está enferma de los nervios. Estoy solo, Bea. Estoy completamente solo. Lo miré y busqué algo dentro de mí. Busqué amor, busqué odio, busqué lástima, incluso busqué desprecio. Pero no encontré nada. Solo un vacío inmenso, tranquilo y limpio, como una habitación recién ordenada después de una gran limpieza. Tú elegiste a tu familia, Rogelio, le dije suavemente, sin rencor. Dijiste que la familia es primero. Y ahora la tienes. Tienes a tu madre, tienes las consecuencias de tus actos. Disfrútala. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche, donde el licenciado Serrano me esperaba con una sonrisa y una botella de champán en el asiento trasero. No miré atrás. No había nada atrás que valiera la pena ver. Esa noche, organicé una cena en mi jardín restaurado. No fue una fiesta ostentosa, fue una reunión íntima. Invité a mis amigos más cercanos, a mi equipo de trabajo que me había apoyado cubriendo mis turnos cuando estaba demasiado deprimida para levantarme, y a mis vecinos, incluyendo a la indispensable doña Carmen, que trajo su famoso postre de 3 leches. El jardín estaba espectacular. Había colgado luces de hadas en los árboles y el aroma a jazmín, tierra mojada y rosas llenaba el aire de la noche. Serví chiles en nogada,
mi especialidad, el plato que representa la complejidad, la historia y la riqueza de nuestra cultura. Me puse de pie para brindar. Llevaba un vestido rojo vibrante que había comprado con el dinero que antes gastaba en pagar las deudas de las tarjetas de Rogelio. Me sentía poderosa. Me sentía dueña de mí misma, de mi espacio y de mi futuro. Por las raíces, dije, alzando mi copa de cristal, que brillaba bajo la luz de las velas. Por las raíces profundas que nos sostienen cuando la tormenta intenta arrancarnos. Y por las podas necesarias, esas que aunque duelen en el momento, nos permiten deshacernos de lo podrido para florecer con más fuerza. Salud. Respondieron todos al unísono, y sus risas llenaron el espacio que antes había estado ocupado por las quejas de Karina y la debilidad de Rogelio. Más tarde, cuando los invitados se fueron y la casa quedó en un silencio acogedor, me senté en el banco de piedra bajo la pérgola. Saqué mi teléfono. Tenía un último mensaje de un número desconocido. Sabía quién era. Vi tus fotos en Facebook. Te ves hermosa. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás. ¿Crees que algún día podrías perdonarme? Aún te amo. Miré la pantalla iluminada en la oscuridad. Pensé en el perdón. Mi abuela solía decir que el perdón es un regalo que te das a ti mismo, no al otro. Ya lo había perdonado, en el sentido de que ya no dejaba que su recuerdo me amargara la sangre ni me quitara el sueño. Pero perdonar no significa abrir la puerta de nuevo a quien intentó quemar la casa. Borré el mensaje y bloqueé el número. Fue el último acto de limpieza. Luego, abrí la aplicación de la cámara. Enfoqué el rosal de mi abuela. Bajo la luz plateada de la luna, las nuevas rosas amarillas parecían pequeñas lámparas encendidas, desafiando a la oscuridad. El rosal estaba vivo. Estaba fuerte. Había sobrevivido a la invasión, al desprecio y a la pala. Y era todo mío. Tomé una foto y la subí a mis redes sociales con un pensamiento final, mi propia declaración de independencia. Me pidieron que desalojara mi propia casa porque la necesitaban más que yo. Lo que no sabían es que una casa no se construye solo con ladrillos y cemento, sino con dignidad, memoria y amor propio. Y la dignidad, queridos míos, no se desaloja. Aquí sigo. Aquí seguimos. Floreciendo. Apagué el teléfono y entré a mi casa. Cerré la puerta con mi llave, escuchando el clic sólido y reconfortante de la seguridad. Mañana tenía una boda que organizar, cientos de flores que arreglar y una vida entera y libre por vivir. Pero por esta noche, solo iba a disfrutar del silencio. Mi maravilloso, costoso y ganado a pulso silencio.